Un saludo tengan todos, comenzamos con los titulares del programa de hoy. Continúa la represión contra el pueblo cubano, en especial contra la mujer cubana. Nayib Bukele ha tomado una postura contra la dictadura cubana, eliminando la figura del Che de su territorio. Un cubano decide gritar a los cuatro vientos de todo, puesto que la dictadura le ha destrozado la vida. No tienen dignidad ni tienen moral. Yo voy el 18 allá, no te preocupes. Esto y más en el programa de hoy. Comenzamos. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Quiero iniciar el programa con esta excelente noticia que se dio a conocer en el día de ayer. El busto de Che Guevara que se encontraba en la ciudad de El Salvador fue destruido por completo, por orden de Nayib Bukele, debido a lo que representa la figura del Che para el comunismo y la dictadura cubana. Con este accionar, Nayib Bukele toma una postura y envía un mensaje al pueblo cubano. Se encuentra del lado correcto de la historia, abogando por nuestra libertad y por el fin del comunismo en Latinoamérica. Esta acción que ha tomado Nayib Bukele muestra claramente su postura. Como número 1, se posiciona de manera ideológica. Como número 2, se encuentra mostrando un gran repudio hacia los movimientos guerrilleros liderados por el Che en Latinoamérica. Y como número 3, debido a la estrecha relación que existe entre la figura del Che, el régimen comunista que impera en la isla, y Fidel, con el accionar de Nayib Bukele prácticamente está gritando: abajo los Castro, patria y vida, libertad para el pueblo cubano. Y ahora sí nos vamos directamente a la isla. En el día de ayer, el expreso político y de conciencia Wilber Barrera ha realizado una protesta contra el régimen cubano. Está siendo víctima de la falta de Estado de Derecho en la isla a su máxima expresión. Le han fabricado un juicio sumario lleno de falsedades y mentiras. Y a pesar de que el juicio no ha terminado, la sentencia ya fue dictada mucho antes de comenzar. Vaya que él dijo toda la verdad. No tienen dignidad, no tienen moral. Él dijo verdad. Wilber. No tienen dignidad ni tienen moral. Yo voy el 18 allá, no te preocupes, ¿oíste? Oye, habla. Habla. Descarados lo que son todos. Oye. Por eso quería que haberlo firmado ustedes. ¿Ven? Habla. Descarados abajo la dictadura. No te preocupes, Ya, no te vamos allá. preocupes, que nosotros vamos el 18. Cantilla, todo. Así mismo, el comunismo maldito. Gente de droga, Espérame. todos unos No te prostitutos. preocupes. Almeneres. Nosotros, Todos son unos descarados. nosotros vamos allá, ¿viste? Nada, que empezaron a meter mentiras. Salúdate ahí, Rubina. Salúdeme a todos los cristianos que tengan dignidad. Aunque esto ya era sabido que sucedería, siempre es indignante ver cómo esa dictadura juega con la vida de los cubanos, con sus futuros y aspiraciones. Juegan a ser Dios, decidiendo quién muere y quién vive, y el que vive, cómo vive. Y este caso que les mostraré a continuación es la prueba del abuso y el atropello que continúan ejerciendo contra el pueblo. Una madre cubana que compró cerca de 15 desodorantes para revenderlo, de esta forma buscarse la vida y alimentar a su familia. Le fueron decomisados por un oficial de policía, supuestamente por acaparamiento, quien también la detuvo y la trató como una perra. Con las 3 denuncias que hice ayer y esta de hoy, ya suman 4 casos de abuso policial en solo 2 días de las autoridades cubanas contra el pueblo. En 2 de ellos le han propiciado a estas mujeres una golpiza y todo. Por esta razón ya han comenzado a salir en las redes sociales nuestras Marianas Granjales a defender a la mujer cubana, a hacer un llamado de atención a los hombres que aun estando en presencia de estos abusos no hacen nada. ¿Qué ha pasado con los valores y tradiciones en Cuba? ¿Dónde está la responsabilidad social que tiene el hombre de proteger a una mujer? ¡Hombre cubano, pinga! ¡Pónganse la mano en el pecho! Que a la que se está golpeando allí es la hija de una madre, pinga. Que puede ser tu hija, que puede ser tu hermana. Madre cubana, pañuelo blanco en la mano y los hombres con los machetes en la mano. Vamos a hacerle la rebelión bonita. Toda la madre con pañuelo blanco. Y los hombres con lo que tengan, el machete. Increíble, coño. El machete, una cabilla, una piedra, un tirapiedra, una botella con gasolina. Se toca una madre. Hombre, son ustedes
los que tienen que empezar a hacer la rebelión. Basta ya de dejarle todo a la madre cubana por la cobardía de caer preso. Caigan presos con dignidad, pinga. Que todo eso que están haciendo, que le están golpeando allí, salieron a pedir la libertad no solamente de ellos, también de la de ustedes, pinga. ¡Basta ya, coño! Pónganse la mano en el corazón. Puede ser una hija tuya. No vamos a permitir más atropello. Esto se llama rebelión. Y las madres cubanas cojan los pañuelos en la mano. Ustedes y los niños, los ancianos, con pañuelo blanco. Los jóvenes y los hombres, con piedra, palo. Ellos no usan palo, no usan piedra. Y el que tenga un alma, tan siquiera un teso de perdigón, que lo lleve. Es un sentir generalizado. Más de 11 millones de cubanos desean ver una Cuba libre. Si no me crees, te invito a pertenecer a uno de mis grupos de WhatsApp. En él se debate la situación actual de Cuba. Son miles de personas expresando su sentir y su deseo de libertad. Si deseas pertenecer, el enlace te lo dejo en los comentarios. Mientras tanto, en la televisión nacional te siguen bombardeando con mentiras. Te continúan manipulando y engañando para hacerte creer de que ellos son los salvadores cuando son los responsables de tu desgracia. Hay que darle muchas gracias a la revolución, porque nosotros mismos que estamos mal, que no tenemos nada, nos ayuda bastante. Mucho resuelvo, porque yo soy casada con un hombre mayor que está enfermo y no me valgo de nada, yo enferma con cáncer de piel, ¿ves? Y entonces Valga no nos ayuda, que nos están dando. Pues si no, figúrese. Lo que estamos viendo aquí es una señora con síndrome de Estocolmo. Se encuentra adulando al régimen que le ha secuestrado la vida, que se lo ha quitado todo. Acabó con su vida, con su futuro, su esperanza y sus dientes. Es paciente de cáncer y estoy seguro que ni siquiera está recibiendo un tratamiento, puesto que en la isla hoy no hay recursos ni para tratarle un dolor de cabeza. Además de qué ayuda me está hablando si hoy el régimen no tiene ni para abastecer la canasta básica. 3 libras de arroz, de la cual no ha entrado más productos y donde no entrará seguramente. ¿De qué ayuda me estás hablando si están matando a todo un pueblo de hambre? Lo único que se le puede agradecer a esa revolución hoy es que el refrigerador de los cubanos esté vacío. Mira la cantidad de comida que tiene mi hija en el frío, mire esto, mire qué cantidad de comida, mire. Eso es lo que tiene el frío en mi casa, mire, agua lo que tiene, descarado que son todos. Yurisay, dile algo ahí a la gente de la UNICEF. Oye, cada día son descarados. Mira, oye, lo que tienen una vacuna nada, es comida, que estamos muriendo, y medicamentos también, que estamos muriendo también por falta de medicamentos. Mira, yo soy hipertensa. Ayer, mira, me tuvieron que darme un Captopril a un vecino, porque no tengo Captopril, no tengo, ni para el estómago, ni para nada, pero la cabeza tampoco no tengo. Me pasó un caso y mira, con la presión alta de la vista y de todo. Enferma, ya me sintieron mal. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Medicamentos, comida, no vacuna. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.